Hola a todos, en este momento lo que queremos hacer es una demostración de cómo puedo tratar el caso de un nuevo desarrollador en el equipo, de manera que tengo un repositorio Git con código de cacheo de script y quiero comenzar a trabajar con un proyecto en blanco en Atelier. Entonces lo que vamos a hacer es crear el proyecto, vincular con el repositorio remoto, obtener el código y comenzar a trabajar. Para ello, en primer lugar, tenemos un namespace, en este caso usaremos el namespace user en una instancia, en este caso de ensemble, en el que no tenemos ninguna clase. Aquí tenemos un repositorio en el que tendríamos código, aquí hay un paquete y hay clases, y este sería el link al repositorio. Vamos a copiar este link que luego usaremos. Aquí en este caso solamente tenemos una clase con este contenido. Y lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con el Atelier. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto de Atelier, vamos a llamarlo New Project from Git, vamos a llamarlo, ¿vale? New Project from Git, esto le demo lo vamos a quitar, New Project from Git, ok. Le damos a finalizar. Bueno, no hemos visto la ruta exactamente, pero está aquí, básicamente. Dentro de este workspace tendríamos este proyecto de Atelier. En principio está vacío. Una vez que tenemos el proyecto, lo que vamos a hacer es crear un repositorio para él. De manera que voy a compartir el proyecto. Le voy a hacer clic aquí para crear el repositorio directamente en la misma ruta. Creo el repositorio y termino. Cuando creo el repositorio, lo que va a ocurrir es que va a aparecer una carpeta .git, es una carpeta oculta, que es donde está el repositorio local, en donde vamos a ir haciendo los commits locales. ¿De acuerdo? Ahora si nos vamos a la vista del Git, podríamos ver el repositorio aquí. Lo que pasa es que ese repositorio no está vinculado con ningún repositorio remoto. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es directamente hacer un pull de la ruta. Aquí pondríamos de la URL al repositorio que queremos localizar. Pondríamos la ruta directamente, aquí aparece el host, etcétera, etcétera, la autenticación. Como siguiente, elegimos este remoto y aquí empezaremos a escribir porque vamos a coger el máster, la rama máster. Ok. Cogemos la rama master y vamos a configurar el upstream para el push y para el pull. ¿De acuerdo? Ok. Le vamos a finalizar. Y aquí ya tenemos la clase Hola Mundo en local. ¿De acuerdo? Ya se ha hecho una descarga de todas las clases, en este caso, que aparezcan en el repositorio. Si vamos al sistema de ficheros, vamos a ver que efectivamente está la clase aquí, helloworld.cls. ¿De acuerdo? Lo que aparece aquí es un mensajito porque hay un problema, porque esta clase existe en el sistema de ficheros, pero sin embargo no existe aún en el namespace. Lo que vamos a hacer simplemente es sincronizar el proyecto completo. Sincronizarlo, esto lo que va a hacer es compilar las clases y a partir de ese momento la clase ya estará compilada en el namespace. A partir de ahí ya podremos trabajar directamente con las clases dentro del atelier y podremos hacer commits de los cambios que vayamos haciendo en el proyecto.